Pero muy buenas noches a todos los que ya se han conectado a este culto online y a los que se están conectando también les damos la bienvenida en este tiempo. En este momento quiero compartirles una palabra que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 11. Vamos a estar leyendo algunos pocos versículos, pero como si ya supieron o si ya leyeron el libro de Juan, nos encontramos allí que el libro de Juan es el único evangelio que nos relata esta historia. Estamos hablando precisamente de la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Lázaro era considerado uno de los amigos de Jesús, tenían una relación muy cercana con Jesús, tanto Lázaro como Marta y María, sus hermanas. Por eso Jesús se entera de la muerte de Lázaro y aún así, enterándose que su amigo se había muerto, retrasa su ida hacia Betania. Pero luego de unos días, de unos 4 días aproximadamente, llega Jesús allí donde ya estaban dándole el último adiós a Lázaro, donde Lázaro ya estaba enterrado hace 4 días, o más bien dicho, sepultado hace 4 días, y donde su cuerpo, podríamos decir, que ya estaba en plena descomposición. Y es ahí donde llega Jesús y se encuentra principalmente con este panorama, un panorama de tristeza, de dolor, de poca esperanza, y donde ya los que estaban allí resignados a convivir con la muerte de Lázaro, principalmente sus hermanas, Marta y María, resignadas a esta situación que les tocó pasar, procesando un dolor, procesando esta información que habían recibido. Y después de 4 días se encuentran con Jesús. Y lo que me llamó la atención al leer el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 32, donde María ve a lo lejos que ya se está acercando Jesús a su aldea y sale a su encuentro. Y dice el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y esto lo podríamos leer de diferentes maneras. Lo podríamos leer como una acusación, en un tono un poco grotesco. Me postro a los pies de Jesús y digo, Señor, ¿cómo no has llegado a este lugar antes? Si hubieses estado acá, la verdad, mi hermano no hubiese muerto. O lo podríamos interpretar de una manera más sutil, más compasiva, con un corazón roto frente a la presencia de Dios, con un corazón que ya estaba desahuciado, sin esperanza. Yo me inclino principalmente por esta segunda opción, de una María que, viendo a Jesús, corrió a sus pies y dijo, Señor, si realmente hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué dijo esto María? Simplemente porque conocía de los milagros que podía hacer Jesús. Había experimentado un Jesús que sanaba leprosos, que sanaba ciegos, sordos, mudos, que hacía caminar a la gente, pero quizás no había experimentado un Jesús que resucitara muertos después de 4 días. Por eso la esperanza de María estaba como Lázaro, muerta, sepultada, a vivir una vida sin su hermano. Pero Jesús en ese momento mira con compasión el pedido o la súplica de María, o el dolor de María, porque no fue una súplica tampoco, no fue una petición tampoco, sino que fue una entrega de dolor frente a los pies de Jesús. Si hubieses estado aquí, Señor, la verdad todo esto que me hubiese pasado en realidad no hubiese acontecido jamás. Y esa es una cuestión de fe también. Fe hasta donde María conocía el poder de Jesús. María conocía un Jesús milagroso. Por eso entendía que si Jesús estaba allí, Lázaro no hubiese muerto. Pero a pesar de las limitaciones de la mentalidad de María y de lo que comprendía respecto de este Dios viviente que estaba en medio de ella, aún no comprendía lo que Jesús podía hacer, porque todavía no lo había visto, no lo había experimentado en su vida. Pero ese mismo día, la fe de María quizás pudo haber aumentado, porque la resurrección de Lázaro iba a marcar un antes y un después en su vida y también en el ministerio de Jesús. Pero vemos que antes de ir a resucitar a Lázaro, Jesús llora. Jesús tiene compasión. Luego de las palabras de María, Jesús llora. Llora por la muerte de Lázaro, llora por el corazón rendido de María delante de él. Nos dice la Biblia que Jesús lloró, que Jesús sintió tristeza.
Jesús hizo un duelo por la pérdida y también lloró quizás por la compasión que sintió por María. Hoy nosotros estamos en un contexto en el cual, desde que arrancó esta pandemia, más de uno de nosotros le hemos preguntado a Dios: si hubieras estado acá antes, ¿hubiera pasado esto? Si realmente Jesús estaría en medio de nosotros, ¿hubiera pasado esto? Quizás lo hemos presentado como una queja, pero también lo hemos presentado desde nuestro dolor. Aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que han perdido su negocio, su empleo, algún familiar por el coronavirus, o simplemente un anhelo, un deseo, la esperanza, la alegría. Y le hemos preguntado a Dios: realmente si hubiese estado acá, todo esto no hubiese pasado. Y es esa nuestra mentalidad muchas veces, el querer escapar de que las cosas no nos pasen, del no tener que atravesar por diferentes circunstancias, por diferentes dolores. Que Jesús no le evitó el dolor a María, a Marta, no evitó que Lázaro muriera, pero sí hizo algo más grandioso. A ese dolor lo convirtió en alegría, a ese llanto lo convirtió en gozo, y a lo que era muerte, lo que era un panorama oscuro, lo convirtió en algo precioso más adelante. Les dio esperanza a esta familia. Muchas veces estamos más contentos cuando recuperamos algo que cuando sinceramente lo ganamos. Porque cuando lo perdemos sabemos qué es lo que hemos perdido y le damos el valor que se merece. En este caso, María, Marta, los que estaban allí, cuando Jesús resucita a Lázaro luego de 4 días, se dan cuenta de que recuperaron de la muerte a su propio hermano. De que Dios rescató de esa tumba la esperanza de esa familia. Y hoy nosotros nos encontramos por este proceso. Un proceso quizás de duelo, un proceso en el cual hemos tenido que sepultar muchas cosas en nuestra vida gracias a estas circunstancias que nos toca atravesar. Y hemos mirado hacia Dios y no hemos encontrado, al parecer, una respuesta. Hemos pasado estos 4 días donde Jesús parece haberse callado, donde Jesús parece haberse apartado de nosotros. Pero tenemos que esperar a este 4.º día, donde el momento justo vendrá. Sabemos que Dios no llega ni temprano ni tarde. En este momento parece que Jesús estaba llegando tarde, pero no, estaba llegando en el momento justo, preciso. Y estoy seguro que en cada una de nuestras vidas Dios llega en el momento justo y preciso. Por más oscuro que parezca el panorama, Dios está obrando. Por más imposible que sea ese sueño, Dios sigue trabajando allí. Por más sueños, propósitos, anhelos que hayamos tenido que sepultar en este tiempo, Dios sigue obrando en medio de todo esto. Y llegará ese 4.º día donde esos sueños se resucitarán, donde esos pesares que hemos tenido que enterrar volverán a cobrar vida. No los pesares, sino los sueños. Los pesares pasarán. Llegará ese tiempo donde Dios resucitará los sueños, los anhelos, traerá esperanza nuevamente a nuestras vidas. Todo esto que pasó fue para darle la gloria y la honra a Dios. Luego, si Lázaro no hubiese muerto y no hubiese estado 4 días, esa gente no hubiese experimentado el poder, la magnificencia y el milagro de Dios. Hoy nosotros deberíamos preguntarnos todo esto que nos pasa. Y si en medio de todo esto es un canal, es un medio por el cual Dios también se glorificará, deberíamos estar contentos, felices de lo que va a acontecer. Hoy miramos y lo vemos desde una perspectiva humana, como en ese momento María, diciéndole a Dios: si hubieses estado acá, si hubieses hecho las cosas de esta manera, las cosas no hubiesen pasado. Porque nosotros somos expertos en este sentido. Queremos decirle a Dios: bueno, si hubieses puesto un fin a esta pandemia, no hubiésemos pasado por acá. Si hubieses hecho que la vacuna salga, no hubiésemos estado atravesando todo este momento. Si hubieses parado allí la pandemia en China, no estaríamos atravesando por este momento. Pero no vemos el obrar de Dios en este momento y lo que va a ser después que pase todo esto. No vemos que nuestras limitaciones están allí permanentemente. Lo que deberíamos hacer es tener un corazón rendido a los pies de Jesús.
todas nuestras cargas, nuestras ansiedades, preocupaciones, quejas, todo eso, llevémoslo a Jesús. Que Jesús se compadece también de nuestras necesidades. Tenemos un Dios que a pesar de la circunstancia termina siendo Dios, porque Él se glorifica por medio de nuestras vidas. En esta noche el mensaje que te quiero transmitir es esto. Un Dios que no llega tarde. Un Dios que parece que no está, pero está. Dios permanece obrando, aún en medio del silencio, aún en medio de esos días donde parece que está lejos. Dios sigue obrando en nosotros. La resurrección de Lázaro marca un antes y un después. Luego de ese milagro asombroso que hizo Jesús, no hubo argumento, no hubo ninguna persona que pudo ir en contra de Jesús. Tal así que Jesús le costó la muerte. Por ese mismo milagro fue que fue entregado también a la cruz, con una suma de otros milagros y de otros hechos que había acontecido. Pero la resurrección de Lázaro fue lo más asombroso quizás que vemos en el ministerio de Jesús. Resucitar un muerto después de 4 días. Si era imposible darle vista a un ciego, más imposible era resucitar un muerto después de 4 días. Más teniendo en cuenta que los judíos pensaban que el alma posaba en la persona durante 3 días, después se iba. Y la Biblia nos dice, o el libro de Juan nos dice, que luego de 4 días Jesús lo resucita. Es decir, más allá de todas las creencias de que el del alma estaba 3 días dentro del cuerpo, Jesús derribó hasta eso, hasta unas creencias. Volvió otra vez Lázaro a la vida. Hizo lo imposible. ¿Cómo Dios no va a hacer lo imposible en medio de nosotros, en medio de esta circunstancia? Sigamos viniendo a los pies de Jesús todos los días de nuestra vida. Volvamos a los pies de Jesús. No hay sueño, no hay anhelo, no hay propósito que Dios no pueda cumplir en nosotros. Por más imposible que esto sea, Dios va a cumplir el propósito en nosotros. Va a despertar llamados, dones, ministerios en este tiempo sobre la vida de cada uno de nosotros. Simplemente vengamos a los pies de Jesús y dejemos que Dios obre en medio de nuestra circunstancia. Problemas económicos, problemas de salud, problemas mentales, problemas familiares. Traigamos todo eso a los pies de Jesús. Es tiempo de que nos rindamos delante de la presencia de Dios, dejemos nuestro orgullo de lado, nos humillemos delante de Él y dejemos que Dios obre sobre nosotros.